¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N, último programa de esta semana. Y bueno, una semana que ha sido intensa realmente, que hemos ido reflejando, como hacemos todos los días en este programa, la realidad de los despidos de estos últimos días, de los tarifazos en la jornada de ayer y hoy con nuevos datos que sacuden también en el país. Antes de empezar el desarrollo, quiero mandarle un fuerte abrazo a Federico Storani, que está pasando unos momentos realmente tremendos, la pérdida de su expareja, la búsqueda de su hijo de 14 años, un dirigente que hace muchos años que conozco, y mandarle un fuerte abrazo y las fuerzas de este momento. El Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, que en los últimos años se ha puesto como un referente a la hora de evaluar distintos aspectos sociales de nuestro país y que sobre todo en los últimos años de fuerte cuestionamiento a las mediciones del INDEC, por eso es importante tomar en cuenta los datos del Observatorio Social de la UCA que dirige Agustín Salvia desde hace muchos años, porque en los últimos años todos los referentes políticos de la oposición, incluido el PRO cuando era oposición, tomaban los números de la UCA para hablar de los pobres en la Argentina o de cifras sociales que eran fuertes en estos últimos tiempos. Hoy, el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina produjo el informe correspondiente a la situación de la Argentina en el 2015, pero por primera vez suma los 3 primeros meses de este año y proyecta al mes de abril, con cifras que suenan muy fuerte. La pobreza en la Argentina se ha disparado a marzo al 34,5%. Es una cifra muy impactante para la República Argentina. Se han sumado nuevos pobres, que es lo que más gravita, y este es el dato novedoso en el informe de la UCA, 2,1 millón de nuevos pobres en estos primeros 3 meses del año. En lo que va del gobierno de Mauricio Macri, esta es la cifra que tal vez más impacta por la devaluación, por la inflación, producto de la situación que se está viviendo en estos primeros 3 meses del año. Un gobierno que se ha planteado, bueno, y este también, ahora enseguida los va a pasar a explicar con más detalle técnico Berco, 500.000 nuevos indigentes en la República Argentina. Y para un gobierno que se ha puesto desde el primer momento como objetivo pobreza cero, estos datos de la realidad, reitero, del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina impactan muy fuerte. Sobre todo la medición esta de los primeros 3 meses de este año y proyectado abril. Enseguida se mete Berco con el detalle completo de este informe que impacta todo y que bueno, después vamos a estar evaluando y debatiendo. Recordemos que el informe de la UCA toman 5.700 hogares en la República Argentina y son 27 aglomerados urbanos de más de 80.000 habitantes. Sí, Gato, tiene una proyección nacional el estudio que hace el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina y además hay que aclarar que no incluye el impacto de los últimos despidos ni de los últimos anuncios de aumentos tarifarios. Sí, el aumento de la luz, que tuvo impacto especial sobre los grupos pobres que en algunos casos son alcanzados por la tarifa social, pero en muchos casos desbordan la tarifa social porque solo cubre los primeros 150 kilovatios mensuales de consumo, pero no incluye el aumento de gas, el aumento del boleto de colectivo y de tren, que tienen especial gravitancia sobre la pobreza y sobre los sectores de menores ingresos,
ingresos, y tampoco los aumentos del agua y de los demás servicios que se van a ir sucediendo en este tiempo. En un rato, el estudio pormenorizado de cada una de las cifras y también cuánto aumentó la canasta para no ser pobre y para no ser indigente. Bueno, enseguida vamos a estar con esas proyecciones y con ese análisis en profundidad, porque es un dato que duele, tremendamente duele, pero es un dato que deberán tener en cuenta las flamantes autoridades del gobierno nacional, sobre todo en este momento que desde muchos sectores, incluso desde sectores aliados políticamente, le están pidiendo una reflexión profunda sobre los contenidos sociales que debe tener lo que muchos consideran que hoy están ausentes en el plan de acción de gobierno. Por ejemplo, hoy sorprendió al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, cuando se refirió al tarifazo anunciado ayer, y dijo esto. Te lo resumo en una frase. Creo que entraron a un quirófano con un serrucho, con una motosierra, en lugar de entrar con un bisturí. La Argentina tenía un régimen tarifario y un cuadro tarifario atrasado, tenía un sistema de subsidios que en algún punto eran cruzados y que distorsionaban la distribución del ingreso, pero lo que vos no podés hacer es pretender resolver una de las dos variables que tiene el contrato, digamos, por achatamiento de cuadro en un solo periodo. Tenés los precios que suben, la nafta que baja en todo el mundo y sube en la Argentina. Ah, bueno, eso es increíble, lo hablábamos las antes. Tarifas que suben. Y no tenés, digamos, la posibilidad de recuperar en paritaria, porque en paralelo, digamos, ¿qué va a pasar? Van a pedir comprensión. Yo hoy le decía, charlaba con algunos de nuestros legisladores y le decía, la gente tiene esperanza y por eso tiene paciencia, pero me parece que el gobierno se está abusando de la esperanza y de la paciencia de la gente. Bueno, atención, dijo Sergio Massa, que esta semana protagonizó en el Congreso un hecho inédito junto a otros bloques de la oposición, reunir a las 5 CGT en torno a una mesa para comenzar a plantear en la Cámara de Diputados objetivos parlamentarios de leyes que mucho no condicen con el oficialismo. Un Massa que está preocupado también porque las últimas encuestas que ha recibido, la gente lo ve como muy cercano al gobierno y para su estrategia política eso no le sirve. Por eso comienza también Massa a marcar diferencias sustanciales. Con esto que acaba de decir hoy, por ejemplo, entraron al quirófano con una motosierra. O dice, el gobierno se está abusando de la paciencia y de la confianza de la gente. Mire, otro ejemplo, Toti Flores, un dirigente social muy importante de la provincia de Buenos Aires, compañero de fórmula de Elisa Carrió en la interna de Cambiemos. No hace mucho, el año pasado. Escuche lo que dijo Toti Flores hoy. Se está haciendo de una manera brutal que va a impactar sin lugar a duda en esta confianza que tenía la población cuando vota el cambio y que tiene confianza en el gobierno de que esto no iba a suceder. Y la verdad que genera muchísima angustia en la gente. ¿Qué va a pasar? Porque si se está diciendo de que esto no iba a pasar y pasa, para adelante también la perspectiva de que a mitad de año cambie la tendencia, empiezan a venir las inversiones, también te genera mucha duda. Y eso me parece que lleva a una pérdida rápida de la confianza en la posibilidad de inversión y de la construcción de trabajo genuino. Me imagino hoy, cuando usted recorre la barriada, la gente lo va a mirar como diciendo, mirá lo que me hiciste votar, o le parece que la gente entiende eso. Mire, yo creo, yo estuve vivo en Las Ferreres, así que permanentemente estoy saliendo y converso con los vecinos. Se entiende la necesidad que hay de un reajuste, pero me parece que la forma en que se lo ha hecho va a generar mucha incertidumbre, y en el marco de esa incertidumbre el conflicto social puede llevar a ser también violento. Imagínense que quienes han estado creyendo en la posibilidad de que esto no suceda y de pronto se ven traicionados.
Atención con esta advertencia, porque esta semana fue Fernando Espinosa el que habló sobre la posibilidad de un conflicto social en la provincia de Buenos Aires. Ahora reitero, es Toti Flores, compañero de fórmula, y está en Cambiemos, de Elisa Carrió, quien habla de la posibilidad de violencia social si es que no se para con o no se tiene en parte la cuota social que pareciera que hoy está ausente en las medidas que está implementando y tomando el gobierno nacional. Justificó los tarifazos de ayer, hoy, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Y eso hace que, obviamente, cuando generas un aumento, que porcentualmente es muy grande, pero en términos de plata no es tanto, porque como la base es tan chica, la situación hace que los porcentajes son terribles. Bueno, para Guillermo Dietrich no es tanto en términos de plata el aumento, el tarifazo que se dio en la jornada de ayer. Y habló hoy también, a propósito, ayer Berco anticipaba lo que había sido una queja de la Unión Industrial Argentina ante el ministro Pancho Cabrera, que fue una reunión muy dura en términos de lo que contaba Berco ayer. Sacaron los papeles, sacaron incluso boletas de luz de pequeñas y medianas empresas de la República Argentina y también de grandes empresas sobre lo que pagaban y lo que pagan ahora, y les han dicho, mire ministro, lo que van a pagar estas empresas ahora es imposible pagar. Y la advertencia que ayer le dejó la UIA a el ministro Cabrera en cuanto a que si la situación económica va deteriorándose, van a tener que echar, bueno, a ver, ahora enseguida se lo voy a preguntar, creo que hablaban de 40.000 personas de la industria. Hoy habló el secretario de la Unión Industrial Argentina, Sacco, y decía lo siguiente. Ayer cuando hablaron con Cabrera, ¿es cierto que le advirtieron que este tipo de ajustes puede llegar a traer apareado que las empresas empiecen o arranquen un proceso de empezar a despedir gente en las industrias principalmente, en las pymes? Se puede llegar a pensar que si no hay algunas medidas rápidas, las pérdidas de puestos de trabajo pueden en el tema industrial estar... Bueno, de hecho hemos publicado el informe, si entran ustedes a la página nuestra, y en el comunicado que mandamos está el informe del impacto de Brasil, del impacto de acá y de allá, que se pueden perder muy rápidamente entre 100 y 200.000 puestos de trabajo. Vemos que desde el Ministerio de... ¿cómo es? Donde está Aranguren, lo aflojan, o sea, se quieren suicidar, porque creo que si ya con el energético está provocando esto, el gas y atrás el gas del transporte y el combustible, en el mundo baja el petróleo y acá sigue aumentando la nafta, es incomprensible. La advertencia, lo que ayer contaba Berco acá, hoy lo ratifica el secretario general de la Unión Industrial Argentina sobre las medidas que está tomando el gobierno. Oscar Di Sassi, ¿lo están sintiendo ustedes a nivel de la provincia de Buenos Aires estos comentarios que van de distintos referentes políticos, incluso algunos del propio Cambiemos como Toti Flores, ¿no? Sí, en la provincia de Buenos Aires hay un ajuste implacable, un ajuste de neto corte neoliberal. En realidad el gobierno nacional, y desde ahí irradia todas las jurisdicciones, ha tenido una decisión política consciente de gobernar para los grupos más concentrados. Esto es así, la devaluación de los primeros días de gestión, la eliminación de las retenciones a los exportadores, hizo que se transfirieran 128.000 millones de pesos de un plumazo a los grupos más concentrados. A esto lo acompaña una decisión de ajuste que están pagando los sectores más vulnerables de la sociedad y los trabajadores del Estado. Ya a finales de diciembre en la provincia de Buenos Aires se votó un presupuesto realmente de ajuste muy importante. Hoy la provincia de Buenos Aires, que tiene una deuda social que dejó el neoliberalismo de los 90, que se cuenta por miles, sobre todo en el conurbano bonaerense, tiene el presupuesto datos de la UCA de hoy, ¿no? De nuevo tiene el presupuesto, pero yo te tiro datos mucho... importantes para establecer. Tiene el presupuesto de salud más bajo comparado entre todas las provincias. Es igual al de Capital Federal, pero con 4 veces su población y con la deuda social que todos conocemos. En niñez y desarrollo social vuelve a haber una poda en materia presupuestaria. ¿Hay despidos en la provincia de Buenos Aires? ¿Se han dado? Ha habido despidos en los municipios y en el Estado provincial, no en la cantidad del Estado nacional,
pero ha habido alrededor de 2.000 despidos que fruto de la lucha han sido reincorporados. Ahora seguimos, Oscar. Quiero mostrar también lo que pasó hoy. Justamente ayer mostrábamos la realidad en el Ministerio de Economía, incluso con los delegados que estuvieron anoche aquí en el programa. Mire lo que pasó hoy en el Ministerio de Seguridad con nuevos despidos cuando les comunicaban los despidos. Ahora no vamos a hablar. Ahora no vamos a hablar. Vamos a hacer una cosa. El lunes volvemos. El lunes volvemos para hablar de la me cansé de hablar tranquilo. Volvemos con Esto pasaba hoy en el Ministerio de Seguridad. La persona que ustedes ven en pantalla es referente del sector recursos humanos que frente a despedidos, la desesperación, lo que hablábamos ayer, las formas de comunicar en muchos casos se enteran por comentarios, por voz de tercero o telegramas que no tienen una justificación en el despido. Son personas, son seres humanos, tienen familias atrás, hay formas y formas de comunicar. Incluso lo que este funcionario decía, ustedes tienen la culpa. Les decía, ustedes tienen la culpa de los despidos. Es una cosa realmente que no se puede creer, que le tiren la responsabilidad al que acaban de despedir. Me parece que hay otra forma, y estamos hablando de recursos humanos, ¿no? Del Departamento de Recursos Humanos. Me parece que está faltando una mirada más social o una mirada un poquito más contemplativa. Y lo están diciendo distintos referentes, incluso desde muchos aliados al actual gobierno. Pero vamos, Berco, antes de entrar al debate ya, con las cifras que hoy dio el Observatorio Social de la UCA. Así es, Gato, cifras impactantes que hablan de un incremento en la cantidad de pobres en la Argentina de 2.100.000 en solo 3 meses de gobierno de Cambiemos. Aquí está la estimación de los últimos años, para que no crean que mostramos un recorte, para que no crean que estamos ocultando los años anteriores. Acá tenés desde 2010 hasta 2015 y la proyección que hacen en 2016. Cada una de estas barras engloba cientos de miles de personas y por eso armamos barras con las personas que se van sumando a las filas de la pobreza. En 2010 la pobreza marcaba, según la UCA, según esta encuesta especial que hace el Observatorio de Deuda Social, 10.600.000 personas, 28,2% de la población bajo la línea de pobreza. En 2011 este nivel cae a 9.300.000, en 2012 se mantiene. Esto es lo que dice el propio informe, dice que hubo un estancamiento en esto, hubo una mejora al inicio en la distribución del ingreso y en la reducción de la pobreza y luego un estancamiento sin mejora en estos años. Pero fíjense ustedes, 9,9 millones, 10,3 millones, 10,8 millones en un año como 2014, que fue un año de pérdida de poder adquisitivo, y del anterior devaluación, 28,7% de pobreza. En 2015, dice la UCA, se mantiene el número de la pobreza prácticamente intacto en 10.800.000, salta de 28,7 a 29%. Pero la proyección que hace a marzo de 2016 es un salto de 29%
a 34,5%. En este tránsito de 10,8 a 13 millones de personas, se incrementan, esto es a números redondos, se incrementa un poquitito más de 2.100.000 la cantidad de pobres. Esos son los nuevos pobres en la Argentina, los que se vieron empujados a esa situación por los aumentos de precios derivados de la devaluación, la inflación de los últimos meses, los despidos, que incluso no contabiliza en su totalidad, y el estudio aclara que no contabiliza los últimos despidos porque hace simplemente una proyección a marzo, y además los aumentos tarifarios, el ajuste fiscal, la redistribución de recursos que significó aumentar las tarifas, bajar las retenciones a sectores de muy alta productividad y transferir de esa manera recursos fiscales. Vamos a la indigencia, que por supuesto habla de una situación mucho más dramática, los que pasan hambre en la Argentina, y sobre esto se preocupa especialmente la UCA, por supuesto también teñido por su misión pastoral. 6,4% en 2010, baja de 2.100.000 a 2 millones en 2011, 1,9, 1,8. Fíjense que ahí sí se nota una reducción en la pobreza extrema, al menos entre 2010 y 2013. Luego 2014, como decíamos, un año de devaluación y también de ajuste del salario real, vuelve a la situación inicial, a 2.100.000 trabajadores, y después baja en 2015, motorizada por el gasto público sobre todo, y la asistencia social para evitar que se sumaran nuevos indigentes. El salto de ese 2015 a marzo de 2016 son 500.000 nuevos indigentes en la Argentina, 500.000 de personas que empezó a pasar hambre a partir de los incrementos de los alimentos. Esta cifra que estás viendo, 500.000 nuevos indigentes. Y la UCA hace dos proyecciones. Hace una proyección a marzo de este año y otra proyección a abril. Un mes en el cual, el mes que empieza hoy, a partir de hoy van a empezar a cobrar la asignación familiar un montón de trabajadores que hasta ahora se vieron excluidos por el cambio en los universos alcanzados por ese beneficio. Y también empieza a regir el aumento de la asignación por hijo que da la movilidad dictada por ley, por el Congreso el año pasado. Con eso, incluso con esa mejora que se va a dar a partir de abril, estos 2,3 millones se van a reducir a 2.100.000 y pico, y los nuevos indigentes van a seguir siendo, ya no 500.000, pero sí 350.000 nuevos indigentes, incluso tomando la mejora que se va a experimentar a partir de abril. Con esa mejora, por eso usted habrá visto quizás en algunos medios la cifra de 1.400.000 nuevos pobres, porque esa es la proyección que hace la UCA una vez que se dé la mejora de abril de las asignaciones familiares, de la asignación por hijo. A hoy, a fines de marzo, los pobres nuevos que se sumaron a la Argentina en estos últimos 100 días son 2.100.000. Y esto es producto de una sola cosa, del aumento del costo de la canasta total y de la canasta básica, que son los dos indicadores técnicos que se usan para medir el umbral de la pobreza y de la indigencia respectivamente. El umbral de la indigencia, ahí lo tenés, y fíjate cómo aumenta. Claro, años de altísima inflación hacen que una familia en 2010 necesitara solamente 912 pesos para alimentarse. Al año siguiente 1.140, 1.449, 1.982, 2.735, 3.365 en 2015. Pero fíjate vos esta diferencia y este aumento. Entre un año y el otro, entre 2014 y 2015, el aumento de esta canasta básica para no ser indigente es de unos 600 mangos, 600 y pico de mangos. En solo 3 meses, desde fines de 2015, desde el último trimestre de 2015 hasta marzo, el incremento es de prácticamente 400 pesos más. Fíjate vos, en un año lo que suma y lo que suma en 3 meses. Esto mismo se ve en la canasta básica total. Cuando vos ves la canasta básica total y ves el aumento que experimentó a lo largo de los años, 1.900, 2.300, 3.000, 4.000. En todos estos años la indigencia no aumentó. Aumentaba, sí, la canasta para no ser pobre, pero la pobreza no aumentaba porque acompañaban los ingresos.
En algunos casos sí, en otros no. Los informales sabemos que han sufrido de más. No estamos acá para relativizar nada de lo que ha pasado antes, pero sí para poner en comparación con lo que ha pasado en los últimos 4 meses. Fíjate vos que la canasta básica de indigencia aumenta durante todos estos años, pero la indigencia baja. Acá se nota claramente, la indigencia baja en 4 años a pesar de este aumento de los precios nominal. Ahora, ¿qué es lo que pasó ahora en el último tramo? Lo que pasó acá con la canasta de pobreza es que dio un salto mortal entre el último trimestre de 2015 y el primer trimestre de este año. Ahora una familia, según la UCA, necesita casi 7.800 pesos para no ser pobre. Una familia tipo, una familia de 2 adultos y 2 hijos. Y esa familia hoy es la que enfrenta en Argentina un salario promedio para la principal ocupación que está en el orden de los 7.000 pesos. Entonces es muy difícil alcanzar esto incluso para la gente que tiene trabajo. Por eso no hace falta ser de los nuevos despedidos para ser de los nuevos pobres. Hay muchos changarines, muchos trabajadores informales y muchos trabajadores que están ahí al límite, que a pesar de conservar su trabajo, engrosaron las filas de la pobreza en este último tiempo. Y un último dato, Gato. Los nuevos son estos. Para redondear el informe, son 2.100.000 los nuevos pobres, 500.000 los nuevos indigentes en estos lapsos. Y a pesar de que en el mes que viene empieza a regir una asistencia social que busca paliar en parte este impacto, también empiezan a regir aumentos tarifarios que van a golpear el bolsillo de esas familias y que, dice el informe de la UCA, todavía no están contemplados en las proyecciones dramáticas que vuelca este informe. Bueno, Berco, gracias. Realmente yo creo que, como siempre decimos, estas son cuestiones que deben hacer reflexionar a todos y sobre todo cuando de distintos sectores están advirtiendo por estas horas, las situaciones que se están agravando, ¿no? Yamil Santoro, que te veo anotar mucho. Sí, es muy llamativo que Berco haya leído con tanto detalle ese informe y haya elegido de la manera de presentar los datos que, por ejemplo, él mismo dice, el mismo estudio proyecta que haya 1.400.000 pobres después de todo esto, sea en abril, que de hecho el informe no contempla una cosa muy importante, que los subsidios en toda esta reestructuración de tarifaria se han direccionado de mejor manera para que todas aquellas familias vulnerables o pertenecientes a sectores de bajos ingresos estén mejor protegidas. Esa es una cosa concreta, bien puntual. Pero otro tema muy interesante, y me alegro que lo empecemos a reconocer, es que el kirchnerismo nos dejó 29% de pobreza, lo mismo que teníamos al salir de la convertibilidad, con la diferencia que la demografía, o sea, la población de la Argentina creció, es decir, que nos dejaron 1.700.000 pobres más, con la diferencia que duplicaron en términos nominales el gasto público y lo triplicaron en términos reales. O sea, que el kirchnerismo tuvo una cantidad de plata fenomenal y nos dejó más pobres. Entonces, me parece que primero hay que entender esa situación, que es de dónde estamos, con un Estado con un 7% de déficit fiscal, se la gastaron toda y nos dejaron un panorama peor que el que encontraron. Ese es el primer caso. Ahora, eso no nos puede llevar tampoco a ser insensibles con esta realidad de que hay gente que estos aumentos les puede impactar, pero es muy importante comunicar bien y entender que los subsidios se han reorganizado de forma tal que a las familias... Es un dato fuerte en los primeros 3 meses del año, que la propia UCA marca como un dato llamativo, ¿no?, en el crecimiento de pobres. Sí, vuelvo a lo mismo. Lo que ahí también hay que entender es que vos venías de una inflación retenida, o si se quiere, artificialmente suspendida por el cepo cambiario, por una situación que era insostenible en términos fiscales, y que ahora, de hecho, hasta mismo el exoficialismo ha reconocido que hubieran tomado medidas en algún punto similares, y de hecho le llamó la atención lo bien que se manejó la salida del cepo, y en definitiva, ahora lo que hay que hacer es ayudar y auxiliar a estas familias para que no les impacte. Federico Martínez. Sí, la verdad que ver estos números asusta a los que crecimos en los 90, a los que vimos cómo se destruyó el empleo de nuestros viejos, de nuestras familias, de nuestros vecinos. Nos trae una emoción muy dura porque creo y estoy convencido que volvemos a vivir lo que se vivió a principios de los 90, con un ajuste en el Estado. Quiero hacer especial mención a mis ex compañeros de Cancillería, que hoy recibieron la noticia que fueron despedidos, muchos de ellos, 75, se habla de 200 más. La forma en que fueron despedidos, no se les mandó un telegrama, no se les mandó un mail, simplemente iban a apoyar la tarjeta en el molinete de entrada y si la luz era verde pasaban, si era roja
se tenían que dar por despedidos, muchos que tienen varios años de antigüedad, que son excelentes profesionales. No solo los despidos en el Estado, los despidos en el sector privado, lo que está pasando en el norte del conurbano. Es decir, pero la verdad que todo esto no es una consecuencia no deseada del plan de Macri. Hay que rememorar las palabras de Paolo Roca y de la Asociación Empresaria Argentina cuando dijo el salario en dólares es muy alto. ¿Y cuál es la forma de bajar el salario en la Argentina? Disciplinando socialmente. El ajuste y el crecimiento de la pobreza tienen un objetivo, que es disciplinar socialmente para redistribuir la riqueza. A mí me gustaría comparar estos números. Me gustaría comparar estos números. No, disculpa, déjame redondear. Me gustaría comparar estos números con la rentabilidad de los principales grupos económicos, a ver si a todos les va mal. Porque por ahí a todos les va mal en la Argentina y bueno, estamos en otra discusión. Nosotros cuando asumimos teníamos 55% de pobreza y dejamos, según el observatorio de la UCA, en 29%. Y yo te voy a decir algo, un solo pobre a mí me duele, porque fuimos un gobierno peronista que centralmente vino a solucionar ese problema y no lo pudo solucionar. 1.700.000. Sí, redujimos 25 puntos la pobreza en la Argentina. Creaste 1.700.000. Si me permitís. Sí. Muchas gracias. En primer lugar, hay que realmente dimensionar de qué se trata este anuncio. Por un lado, la verdad no se puede elegir cuándo le gusta al PRO y a la oposición de derecha, desde mi punto de vista, un informe de la UCA y cuándo no. Segundo, decir una cuestión técnica. Este informe es solo un piso, porque para saber realmente cuántos pobres en la Argentina necesitamos los datos del INDEC que... como continuidad del kirchnerismo, hoy Cambiemos y el PRO nos están negando. Para realmente, por un lado, por ejemplo, esto no está midiendo pobreza rural, esto está midiendo solo en materia de ingresos. Cuando vos medís pobreza también tenés que saber en qué situación se encuentra esa persona, necesidades básicas insatisfechas y demás. Entonces, el hecho de esta situación es solo un piso de la cantidad de pobres que hay, lo que es un cinismo importante, porque uno de los caballitos de batalla del PRO fue pobreza cero. Con ajuste y con tarifazo no hay pobreza cero, pero quisiera una reflexión alrededor de esto muy breve, que es que el problema principal está vinculado a la inflación, al aumento de los bienes de consumo y al brutal tarifazo que hay hoy en día y que está llevando Cambiemos adelante, porque es un gobierno que redistribuye de abajo hacia arriba. Gobierna para los patrones, pero ahora hay un humor social que está cambiando y la gente y los trabajadores les empieza a caer la ficha. Maximiliano Saumaro, que se suma, que es de presidente de la Juventud del PRO en la capital federal. Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien. Mira, obviamente hay opiniones encontradas, distintas. Acá uno puede tener su postura, le puede gustar más o menos. Digo, sí hay que hacernos cargo de que uno le puede gustar la discusión de la brecha, de la herencia, de la no herencia, de la UCA sí, la UCA no. Todo eso que viene sucediendo y ha pasado durante muchos años. Hoy, esto es como cuando uno recibe una casa, cuando la compra, que tiene los cimientos destrozados, los techos rotos, las paredes que se caen. Para todo eso hay que agarrar y hacer una evaluación del estado de situación que tenemos hoy en el país. Si nosotros pretendemos, y el Estado, que está laburando muchísimo, en 100 días de gobierno, creemos que se va a solucionar la pobreza, que se va a solucionar la inflación, que se va a solucionar... No, pero escuchame una cosa, digo, si creemos que en 100 días nosotros podemos hacer magia, estamos hablando de una hipocresía total. Sí. Digo, entonces, si esa hipocresía de parte de cualquier sector político y sostenemos una discusión, digo, creo que no va a partir de una base del diálogo. Me parece que va un poco por ser la discusión. Y sostenemos que también es importante escuchar las voces, que hay cosas que capaz no nos gusten a todos, como los aumentos de las tarifas. Digo, es parte de algo que nosotros también nos tocó vivir y recibir. No es que el tarifazo es producto de que un día vinimos nosotros y dijimos, ahora vamos a aumentar el boleto. No, es producto de que durante 12 años se subvencionó y se subvencionó y se subvencionó. Me permitís, Cecilia Moró. Buenas noches. En primer lugar, yo quiero decir dos cosas. Digo, sin duda tenemos dos problemas hoy de fondo, aparte de los problemas que veníamos arrastrando y que no se han solucionado. Uno tiene que ver con los ajustes, la inflación, la pérdida del poder adquisitivo en el salario, y otro tiene que ver con la pérdida de empleo. La verdad que el PRO lo que generó son 15.000 nuevos pobres por día en la Argentina en estos días. Pero el problema del PRO, a mí me parece básicamente en el gobierno, es lo que no genera. Y yo la sensación que tengo es que hoy estamos arriba de un barco a la deriva. ¿Y por qué digo de un barco a la deriva? Porque si a mí me dijesen que los ministros están trabajando en un plan para contener la inflación, para frenar a los supermercadistas,
para discutir en la Argentina la renta financiera, para ver cómo hacemos para frenar los despidos, tanto en el sector público como en el sector privado, para ver cómo hacemos para discutir el tema de la eliminación del impuesto a las ganancias. Si yo viese que el famoso equipo del que hablaba el ingeniero Macri estuviese funcionando, digo, bueno, es cierto, hace 100 días que están gobernando, vamos a darle un tiempo. Pero la verdad es que siento es que nos están tomando el pelo. Los ministros cada vez que hablan, las pocas veces que los escuché hablar, han sido para anunciar incrementos en los precios de los servicios, despidos en el sector público y malas noticias para el pueblo argentino. Hoy la verdad que un trabajador que gana un promedio de 7.000, 6.000 y pico de pesos, pase a pagar para ir a trabajar viviendo en una zona, digamos, en José Cepaz, Moreno, cualquier lugar intermedio del Gran Buenos Aires, 850, 900 pesos por mes de transporte, no es nada, no es una joda. Es mucha plata para una persona que vive con 6.000, 7.000 pesos por mes, que hace un esfuerzo desmedido para llegar a fin de mes. Hoy el salario de los jubilados, el 90% se lo comen impuestos, medicamentos y alimentos. ¿Por qué no discutimos ganancias para los jubilados? En todos los casos automáticamente reciben tarifa social. No es automático. Por ende, pagan no es menos de lo que pagaban automático, antes. Yamil. Tienen que hacer trámites engorrosos. ¿Por qué no discutimos la eliminación de las ganancias para los jubilados y pensionados? ¿Por qué no vienen al Parlamento? Colaborar para que sea todavía más fácil. Y en eso estamos. Y aparte, por eso el otro día hicimos una convocatoria a todas las centrales obreras, participaron casi todos los bloques parlamentarios. ¿Para qué? Para que el Parlamento, a partir de la semana que viene, empiece a defender estos intereses. Y yo celebro que en esa convocatoria haya estado el Frente de Izquierda, el Frente para la Victoria, la CTA, porque alguien que tiene que tomar noción en la Argentina de que las cosas están mal y que no hay un plan. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que está bien lo que planteás y entiendo tu postura. Pero ¿sabes qué? Está bueno que tomemos algo que empecemos a unir los argentinos, que antes no se podía haber diálogo entre la izquierda, los sindicalistas. Se están uniendo en contra. No vinieron a la mesa de diálogo. No diálogo no hay porque nosotros estamos diciendo un montón de cosas y el gobierno no nos está escuchando. ¿Sabés lo que pasa? Me parece que... ¿Sabés lo que pasa? Pero hay un problema con el argumento de ustedes sobre el aumento de tarifa. No, pero te lo quiero plantear porque como miembro del gobierno lo tienen que dar una respuesta. Vamos a hablar de un plan. A ver, Manuela, vamos a respetar. Cuando uno habla de un plan, es primero qué recibe y hacer una evaluación del estado de situación. Digo, ¿cómo vas a tomar una decisión de decir, no tenemos un plan? Sí, hay un plan. Hay un plan que de hecho es la crítica. Yo tengo una pregunta. Ustedes dicen, nosotros tenemos que elevar las tarifas. ¿Qué pasa con los subsidios de las empresas? Porque están utilizando la misma estructura que el kirchnerismo. Acá hay un aumento de un montón de los servicios. Déjame termine la idea para que vos me des la respuesta, a ver qué está pasando, porque la gente se merece saber eso. Las mismas empresas que se han enriquecido a través de los subsidios, porque el Estado bajo el kirchnerismo les regaló un montón de plata a las empresas como los Siriliano, que mataron gente en Once por toda la inconsciencia y porque no destinaron un solo peso para el mantenimiento de las líneas, los servicios y demás. Todas esas mismas empresas, no en el caso de Once, porque ahora algunas van a estar presos, pero sí Edenor, Edesur, Metrogas y demás, son las mismas que van a negociar con ustedes y le siguen dando la misma estructura de subsidio. La única diferencia es que la gente ahora paga. Que además son socios de Macri. Nosotros exigimos apertura de los libros contables que digan efectivamente cuánta plata ganan esas empresas, porque esto es un negociado. Perdón, pero ahora los subsidios van a ir a las personas, una de las medidas es la tarifa social, que va a beneficiar... No alcanza, la tarifa social existía. Va a beneficiar a 6 millones de personas en el área metropolitana, me parece que es... ¿Sabes la cantidad de millones de personas que hay en el área metropolitana? 6 millones de personas que hoy en día para ir a trabajar de provincia a capital. Sí, lo sé, porque además no quiero escuchar el argumento de que el trabajador del interior paga más y demás. Manuela, un minuto, a ver, ordenemos el debate. Es un argumento. no es una justificación, no es una justificación para nada de la herencia, sino que hay que tenerla en cuenta. 700% de inflación en los últimos 10 años. Y las tarifas no fueron acompañadas de la misma manera, ¿no? Pero dejen de actuar como las viudas del kirchnerismo. Parémonos en la Argentina de hoy y miremos para adelante. Es que me parece... Digan qué van a hacer para adelante con los supermercados. Digo, ¿cómo le van a poner un freno a los supermercados o no? ¿Cómo le van a poner un freno a los supermercados si el secretario de Comercio es el dueño de la Anónima? Por favor, ponen al lobo a cuidar las ovejas. Esa es la realidad. Ponen a Shell al frente de energía. Pero por favor. Van ustedes a controlar al kirchnerismo, me a decir de lobo cuidando ovejas. Le dieron a Debido la Comisión de Energía y a Axel Kicillof de Economía. Déjame responderte una cosa muy práctica. ¿Sabes quién fue el último en Argentina que quiso actualizar tarifas? La Baña.
Y cuando La Baña quiso aumentar tarifas durante el dualdismo, se encontró con un amparo por parte del Defensor del Pueblo, que como La Baña se equivocó legalmente cómo hacerlo, no lo pudo hacer, terminó frenándose todo, y a partir de ahí el kirchnerismo dijo, mejor no nos metemos con este quilombo, dejaron que la ley de emergencia económica del 2001 se queda vigente, y las tarifas se fueron atrasando ridículamente, Una y sabes que hace un tuvieron, par de años, y tuvieron, de hecho, la manija política de la situación, en lugar de ser responsables e ir a un criterio técnico para que las tarifas se vayan aumentando. Gradualmente. A medida que aumentaba una pizza, a medida que aumentaba ir al cine, a medida que aumentaba todo, el kirchnerismo prefirió déficit fiscal, prefirió generar inflación, prefirió la plata de los lo reivindico acá, lo reivindico acá. Citó una fecha muy importante. Todas las cajas por tal de generar una ficción. Sinceramente, demonizar las tarifas bajas en la Argentina que han permitido que la industria crezca, que los sectores populares tengan acceso a niveles de consumo sin precedente y que eso tuviera un costo fiscal, lo reconocemos. ¿sí? Pero nosotros elegimos, nosotros recalentamos la economía ficticiamente, precisamente recalentamos la economía con inyección, con aumento de jubilaciones, con aumento de salarios, con aumento de los programas sociales, para generar el circuito virtuoso de la economía frente a una crisis económica que del 2008 hasta acá no encuentra piso. Con una inflación que con todo lo que vos estás diciendo se estipulaba en 25%, con paritarias que depende del gremio, todas estaban o un punto abajo o unos puntos arriba. Ustedes dijeron que ese era un problema monetario, que había que sacar los pesos de circulación. ¿Cómo nunca sacaron los pesos de circulación? Elevaron las tasas a niveles insostenibles y además enfriaron la economía y sin embargo siguen teniendo inflación. ¿Por qué? Déjame terminar, por favor, déjame. ¿Por qué? Porque esto es un plan sistemático que están aplicando para transferir riqueza. Esto no es casualidad. Mirá, cuando nosotros decíamos esto en la campaña, decían campaña del miedo. Dijimos que iban a devaluar brutalmente, lo hicieron. Que iban a subir las tarifas, lo hicieron. Que iban a sacar las retenciones a los alimentos y que eso iba a impactar en la góndola, y lo hicieron. Que le iban a sacar las retenciones a la minería, y lo hicieron. Y yo me sentaba en este mismo lugar y me decían que era campaña del miedo. La verdad que era escuchar, no a Macri, que estaba en campaña, sino escuchar a los economistas que decían lo que iban a hacer, ¿sí? A Spert, a Melconian, a Sturzenegger, que dicho sea de paso, son responsables de esta situación. No te olvides que Sturzenegger es el que nos dejó la deuda externa y es el que nos dejó en el 2001 pata para arriba. Y vos hablas de la herencia. ¿Cómo agarró el país Menem en el medio de la hiperinflación? ¿Cómo agarró el país Kirchner después de la salida de la convertibilidad? Con los 20 muertos en la Plaza de Mayo, por favor. Te tiro un dato. Agarraron un país muy ordenado. Te tiro un dato para que hablemos, por ejemplo, de la reestructuración de deuda del kirchnerismo. Con el cupón del PBI en dólares que hicieron cuando fue la supuesta gran reestructuración de deuda de la Argentina, si vos te comprabas uno de esos bonos en dólares, ¿sabés cuánto ganabas por cada dólar invertido? 16,89. O sea, fue el mejor negocio prácticamente, te diría, en el mundo. ¿Sabés cuánto garpó la acción de Apple, que fue la mejor acción de la bolsa en el mundo? Cercano al 12. O sea, la reestructuración que hicieron ustedes deuda hizo que los argentinos terminemos pagando fiscalmente cantidades ridículas de plata. Administraron para el traste. Macho, triplicaron el gasto público y generaron 1.700.000 pobres. Yamil, yo tengo una pregunta. Vos sos parte de una generación, digamos, somos parte de una generación que gracias a Dios creció en democracia, que no tiene odios personales y que puede, digamos, dialogar desde otro lugar. Correcto. Ahora digo, ¿estamos de acuerdo en que es un disparate que un trabajador tenga 800 y pico de pesos por mes para ir a trabajar en condiciones paupérrimas en el transporte? Que el trabajador tenga el 70% del salario comprometido en alimentos, que si tiene 2 pibes no lo pueda mandar a un colegio parroquial porque un colegio ya de 7.000 pesos no te da el número. Estamos todos de acuerdo. No por más que estemos todos de acuerdo. No, mirá, ellos no están de acuerdo porque hay un problema. Hay que analizar qué significa el aumento de las tarifas. Hay un criterio distinto por parte de Cambiemos en relación a lo que significa el Estado. Ese es el santo en calidad. Hay que analizarlo. Yo no soy experta en economía, pero sí en trabajo social y que las clases hay que ver otras medidas. Que las clases hayan empezado en la provincia de Buenos Aires en tiempo y forma. ¿Sabés lo que es el salario docente? Sí, lo conozco. Soy docente también. Bueno, entonces deberías reclamar un aumento. Exactamente. Por eso hubo un aumento para los docentes. Que termine Cecilia, por favor. Del atraso existente. Esperen que termine Cecilia, si no. Que yo no puedo creer que no estemos todos de acuerdo, digamos, me cuesta creer que no estemos todos de acuerdo, más allá del espacio político al que pertenezcamos, que hay una situación económica y social apremiante y que se está complicando la situación social. Digamos, a mí me parece que hay cosas, declaraciones como la de
Toti Flores, Espinosa, que atrasan, le hacen daño a la política y además creo que no son ingenuas. Ahora lo que digo, lo que no puedo entender, desde el bloque de Cambiemos, desde el bloque del PRO, desde el bloque del radicalismo, ¿cómo no puede ser que en el Parlamento no se sienten a debatir de estos temas? Nosotros desde la oposición hemos tenido una actitud responsable. ¿Cómo puede ser que nos convoquen al Consejo Económico y Social? ¿Por Verónica, qué no? ¿querías decir? No, lo que había hablado antes de la inclusión desde otra mirada, ¿no? La verdad es que encontramos, yo no soy experta en economía, sino en trabajo social, me dedico, de hecho, en Vicente López, trabajé con el programa Envión, que ahora en provincia le estamos poniendo muchísimo esfuerzo y muchísima garra por las cosas que encontramos realmente. Encontramos en los jóvenes faltas de herramientas de inclusión reales, digo, trabajar para darle a los jóvenes la caña, como digo siempre, y no el pescado. Lamentablemente encontramos muchísimos jóvenes que no están cobrando, por ejemplo, esta beca. Entonces tenemos que empezar a ver todas las medidas que se están haciendo de inclusión. Ahora estamos incluyendo 6.000 jóvenes que no la estaban cobrando. Más de 30 talleres de oficio en las sedes nuevos. Pero el mundo lo empezó a hacer La inclusión desde la educación. A mí me preocupa una cosa. Yo les quiero hacer una pregunta, porque las estoy haciendo desde que empezó el programa y eligen pelearse con el kirchnerismo para ocultar un montón de problemas. No, déjame hacer la pregunta. Sí, hay una Yo les pregunté que no qué es una pasa justificación con del las primer empresas día. a las que van a ir todo ese dinero de subsidios y eligen decir todo lo que el kirchnerismo no hizo y demás. La verdad, yo tengo un montón de críticas efectivamente al kirchnerismo. El problema es que ustedes lo superan por derecha. Ahora, ¿cuál es el problema de ahora con el tarifazo y el ajustazo que está imponiendo el gobierno de Macri? Que acá cambia el criterio que hay en relación a qué es un servicio, qué es el transporte. Lo que dice Cambiemos y lo que dice el gobierno es que son gastos y hay que medirlo según la rentabilidad. Entonces hay que ver cuánto gana la empresa, qué no gana la empresa. Lo que decimos nosotros del Nuevo Más y todos aquellos que defendemos los intereses de los trabajadores es que los servicios tienen que estar al servicio de la necesidad. Entonces, la verdad, que cuánto ganan o qué no ganan, ¿qué van a hacer con las... ¿Cuál sí, es la por pregunta, supuesto, porque Manuela? es importante desarrollar eso. ¿Qué va a pasar con todas esas empresas? Y decir una última cuestión que me preocupa mucho, porque se habla mucho del Parlamento también, de todas estas reuniones, para dar una respuesta a estos problemas del ajuste que hay y demás. Pero acá lo que hace falta también del sindicalismo, de las CGTs y de las CTAs y demás, es una huelga general. Porque no alcanza con el Parlamento en este momento. Primero voy a tomar la pregunta anterior que hizo, que me pareció sumamente pertinente, que es el acceso a la información pública en relación a cuáles son las cuentas de las empresas que reciben subsidios, que de hecho te informo, si vos agarras y presentás un pedido de acceso a la información pública, te lo dan. Y La si no apertura saben de cómo libros hacerlo, contables hablo, Yamil, no soy. 1172, Soy socióloga, sé de dónde sacar información. De hecho, no es pública. Me ofrezco acá públicamente a ayudarte. No, a mí no, a la gente. No, a la gente. Bueno, no es un problema de información a mí. Hagan ahora, público cuánto ganan las empresas. Ahora, lo que también se ha planteado este gobierno, y me parece una iniciativa sumamente importante, es no solamente permitir que la información sea pública bajo pedido, sino empezar a publicar información que justamente tiene que ver con una visión de transparencia, de acceso a la información pública de manera dinámica. Sale Laura Alonso, Es decir, las ganancias de las empresas, eso pido, Yamil. No hagamos un cúmulo de información y demás. Yo sé de dónde sacan los datos, yo sé cómo entrar a internet y demás. Lo que no es público es qué porción de ingresos están llevando todas las empresas a las que ustedes eligen seguirle pagando. A las que les pagó primero el kirchnerismo y las que ahora les pagan ustedes. Primero que hay contratos vigentes, que salvo que vos quieras ir a pedir la nulidad de un contrato, los contratos no se cortan de un día para el otro. Primera cuestión básica que es, hay que respetar los contratos, nos gusten o no. Tampoco y en todo caso Vamos por partes. ¿Qué contrato? Si no hay una primero que no hay un respeto de los servicios, disculpame, le estamos pagando millones y millones y millones de empresas que nos dejaron sin luz, nos dejaron sin agua, nos dejaron sin gas y todo eso. No podemos hablar desde un lugar ridículo que es no reconocer el contrato de concesión y a partir de ese contrato de concesión no se puede de golpe quitarle la concesión a la persona. Primera cuestión, podemos discutirla después si conviene, si no conviene, renegociar, buscar otros oferentes, lo que sea. Segunda cuestión, en términos reales de subsidio, de hecho lo dijo Dietrich, se bajaron los subsidios al transporte a las empresas en un 20%, en términos reales. De hecho, la diferencia que hubo con todo el tema de las tarifas es que se direccionaron para que impacten de mayor medida esos subsidios en las personas de bajos ingresos. Pero eso no termina en el 50.000 millones más van a la que se empresa de transfiere a la transporte. cuenta de la gente. En términos reales es un 20% menos. Tenés que entender la diferencia entre cuestiones nominales y cuestiones reales. Ir a hilar tan finito. Mira, No, la verdad es que esto va a impactar números, y en el Congreso lo que hay que discutir son qué medidas se pueden tomar entre todos para mejorar la calidad de vida. Demos esa discusión. Bueno, vamos a ir a discutir la baja del IVA
a los sectores humildes, a las Hagámoslo. jubilaciones mínimas. Bueno, me parece importante. vamos a discutir el impuesto a las ganancias, Totalmente. vamos a discutir un aumento de emergencia para los jubilados. Y la ley, discúlpame, por favor, yo te escuché con mucho respeto. Las centrales sindicales están pidiendo una ley de emergencia laboral. ¿Están dispuestos a discutir y aprobar una ley de emergencia laboral que frene los despidos por 90 días? ¿Están dispuestos a discutir un aumento inmediato a los jubilados, sobre todo a los que cobran la mínima? ¿Están dispuestos a discutir estas cosas? Porque la verdad es que mientras ustedes aplican el plan de ajuste, hay millones de argentinos que se están cayendo bajo la línea de la pobreza. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden hablar de la herencia, pueden hablar de todo lo que quieran, pero están... la verdad, ustedes están transformando el conurbano en un polvorín. Y ¿sabes qué pasa? Eso la verdad que le hace, o sea, les hace daño. Me parece importante porque habla de la ley de emergencia laboral. Todos los días de mi ciudad, en La no Plata. la fuerza de acuerdo con eso. Bueno, vos también, yo sé que vos sos una militante y vos sabés cómo aumentó la pobreza. ¿Sabés qué pasa? Digo, me parece que le hace daño a la política. Eso es ser funcional a la antipolítica. Creo que en eso está Carrió. Pero no sé lo que es la antipolítica. Igual ahí es muy importante. ¿Por qué el Frente Renovador está en contra de la ley de emergencia laboral, en contra de los despidos? Porque se llamó una reunión en el Congreso, pero cuando se planteó, eso lo planteó más hasta público en todos los diarios. Entonces, hay un problema real con el tema del empleo. ¿Por qué el Frente Renovador está en contra de eso? Presentó un proyecto hace pocos días que fue firmado y acompañado por la mayoría de los bloques. ¿Me permitís? Sí. Oscar. Yo creo que el gobierno se base en la herencia para justificar las acciones que está determinando, me parece que es subestimar a la gente que padece de manera creciente en la Argentina. Es cierto, 10 millones de pobres en el país del trigo, en el país donde hay inmensas riquezas, es no haber hecho lo suficiente para resolver los problemas de pobreza estructural. Esto es así. Lo que no se puede es, a partir de decir que hay 10 millones de pobres, en 3 meses expulsar a la pobreza a 2 millones de compatriotas más. En la semana anterior, cuando estuvimos acá, Mancini, el diputado del PRO, acusaba al gobierno anterior de tener un alto nivel de precarización cuando se estaba discutiendo los despidos. Y esto es así. El gobierno anterior acrecentó la precarización laboral. Lo que no se puede resolver, el problema de la precarización laboral, es echando a los trabajadores precarios. No tiene sustento argumentar las decisiones que en realidad es una decisión consciente de concentrar riquezas en los grupos concentrados de la economía en detrimento de las mayorías populares. Esto es así. Vos hablás de la niñez en la provincia de Buenos Aires. Cualquiera que no conoce el recorrido de niñez puede pensar, capaz que esto va a suceder. Ahora, el dato político riguroso es que ustedes en la legislatura provincial volvieron a bajar la partida de niñez y de desarrollo social. Que ya era, permíteme, que ya yo lo escuché atentamente, que ya era una partida fantasma, que no resolvía nada. A 10 años de la ley de promoción de los derechos del niño en la provincia de Buenos Aires, ustedes dieron una vuelta de tuerca al ajuste en niñez y en desarrollo. Salud, educación, todas las áreas sociales, que son las que más necesitan los que menos tienen, fueron reducidas en su partida. Entonces, objetivamente, están descargando la crisis sobre los sectores más vulnerables. Trabajadores, hablemos de los trabajadores. A ver, los trabajadores del Estado. Perdóname, Caíta, un comentario para terminar con lo social. Terminar. Yo te escuché atentamente, así que déjame terminar. Trabajadores del Estado. A ver, el gobierno provincial desde el 2007 hasta que se fue de Scioli devaluó el salario. No es real que haya aumentado el poder adquisitivo en la provincia de Buenos Aires. Más, en el 2007 un salario mínimo era equivalente a la canasta mínima que te pone por encima de la línea de pobreza, y cuando se fue el gobernador era la mitad. Ahora, ustedes, y este análisis lo hizo también un dirigente del PRO, ¿cómo resuelven ese problema? Con un aumento salarial que reduce aún más la relación salario mínimo canasta básica. Entonces, los problemas que no se resolvieron en la gestión anterior, ustedes no lo están resolviendo, lo están profundizando. Lo que están haciendo es una vuelta de tuerca a la pobreza estructural. Permíteme terminar con esto. Ahora, es un fenómeno no querido. No hay otra posibilidad que la que millones de compatriotas pasen a la pobreza, no. Hay una decisión consciente, porque en un país que es inmensamente rico, el problema es que ustedes están gobernando para que las riquezas se concentren cada vez más en pocas manos. Y nosotros decimos que hay otro destino, una mejor y más justa distribución de la riqueza. El sistema impositivo en la Argentina es cíclico, débil e injusto, y termina pagándolo el que consume, el que menos tiene. Queremos una reforma tributaria que le grave a la riqueza a aquellos que ganan cuando la economía crece.
Ganan cuando la economía se estanca y ganan cuando la economía decrece. Ustedes, en cada acción política, están favoreciendo a esos grupos. Todo lo contrario. De hecho, te voy a explicar te voy a dar un par de respuestas. Primero, que estamos 100% de acuerdo que Argentina necesita una reforma tributaria, que el sistema impositivo argentino es ridículo, regresivo y que de hecho castiga a los que menos tienen. Y eso te lo firmo y te diría que estamos todos de acuerdo que hay que cambiarlo. Ahora, también juntémonos entonces en el Congreso mañana para hablar de la reforma tributaria. Ahí hay varias cosas no alcanza el Congreso igual. También aclarar. En este momento no alcanza. El sindicalismo, durante estos años, cuando creció de manera desmedida el empleo público, de hecho, miró para el costado, se hizo bien el sota, en lugar de empezar a cuestionar la falta de sustentabilidad del sistema, o que de hecho se estaba metiendo gente por la ventana, violando las leyes concretas de contratación que generaba que la gente esté precarizada, cerraron la boca. En lugar de buscar defender no solamente a los trabajadores... Perdón, déjame... Desconocimiento extremo no, para nada. No es un desconocimiento. Sí. No es un desconocimiento. En lugar de trabajar para que en Argentina los empleados públicos accedan mediante concurso, que sean las personas más idóneas, que gocen de todos los beneficios que la ley le da de estabilidad para poder trabajar sin que tener miedo de que el cambio de gobierno los pueda afectar, promovieron o permitieron, sea por omisión o sea por complicidad, que entren un montón de militantes al Estado, y no solamente militantes, gente que no rindió ningún tipo de examen, robándole la posibilidad a otros argentinos de rendir examen para acceder a esos puestos de trabajo. Me parece que habría que hablar con un poquito más de conocimiento. El principal distrito del país, que es la provincia de Buenos Aires, tiene un estado que tiene la menor cantidad de trabajadores por habitante. Estamos de acuerdo. Es un estado el cual necesitaría una fuerte presencia en la sociedad de las áreas sociales. Sin embargo, la falta de personal en salud, la falta de personal en educación, la falta de personal en niñez hacen que no se pueda brindar la prestación necesaria que necesitan los habitantes bonaerenses. Entonces, primera conclusión, falta personal y no sobra. Pero María Eugenia Vidal firmó un decreto y está por firmar otro decreto que congela totalmente las vacantes en la provincia de Buenos Aires. O sea, la sociedad bonaerense necesita mayor presencia en las áreas sociales del Estado, porque vos no podés reemplazar a un trabajador de la salud por un robot. O nombrás personal o no hay personal. Pese a que la sociedad lo necesita, la gobernadora firmó un decreto congelando las vacantes. Acoto algo cortito, eso no es ajuste, porque coincido totalmente con vos, que se necesitan más trabajadores sociales en la calle, cerca de la gente que más lo necesita. Pero sí me tocó recorrer muchísimos programas de desarrollo social, del Ministerio de Desarrollo Social. Me hablabas de cuánto era la partida presupuestaria para desarrollo social. Redujo en un 30% los planes de desarrollo social. ¿Sabés qué encontramos? Por ejemplo, de 320 sedes que tiene uno de los programas sociales para la juventud, encontramos sedes que eran un terreno baldío y tenían 128 equipos técnicos, trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos, trabajando. No había chicos, no había sede, no había espacio físico. 128, y así muchísimas sedes. Y los programas de salud sexual y reproductiva. Entonces, yo estoy hablando de una mala administración. Violencia hacia las mujeres. Una mala administración. Esto parece un chiste. No, una mala administración. Había una mala administración del recurso y que la manera. ¿Cerrar el programa de violencia? ¿Cómo? Yo no sé qué hizo el kirchnerismo. Pero había una mala administración. Pero lo que yo te digo, en los lugares donde hay los pocos programas que había, los cerraron. Hay una mala administración, redujo el presupuesto, hecho personal y no nombra a nadie. Con la misma plata podés contratar a 128 personas reales que vayan a trabajar en territorio y ayudar a la gente como corresponde. Tiene que ver, Verónica, con lo gestual también. Digo, hay cosas que, digamos, por ejemplo, hoy yo leía, aumentó el DNI. Y la verdad que un DNI no es lo mismo que salga 30 pesos que salga 60 pesos para muchas familias. Porque el DNI es la base de la integración social de un chico que nace, por ejemplo. Para acceder a un plan, para acceder a la educación, para acceder al sistema de salud, el DNI es básico. Desde lo gestual, desde la señal que se da, había necesidad de, en medio de todos estos ajustes, tarifazos, hacer un aumento del 100% del DNI. Digo, me parece que tiene que ver hacia quiénes queremos dirigir la política social del Estado. Los CEOs que hoy están en el gobierno de Macri quieren que las cuentas den cero, como dan en las empresas. El Estado tiene que tener otro rol. Y le quiero aclarar a Manuela que el Frente Renovador presentó esta semana, junto con otros bloques parlamentarios, la acompaña Recalde, el bloque del GEN de Margarita Stolbizer, Victoria Donda, a través de Facundo Moyano, un proyecto que firmamos varios, donde pedimos la suspensión de los despidos por 180 días del sector público y
planteamos la doble indemnización o el llamado a concurso en el caso del sector privado, los despidos injustificados. Eso no es así, se Nosotros pidió una ley siempre de vamos frenado a... de los No, esto es despidos así. y es público, Hemos lo que sido dijo Massa. firmantes esta semana. Vas a fundar, o sea, vas a fundir A mí me empresas. interesó una cosa que decía Verónica sobre el trabajo social en el conurbano y especialmente los programas. Vos mencionás el programa Envión. ¿Qué, como trabajadora social o docente que está en contacto con eso, qué piensas del programa Progresar? Realmente creo que son programas que son necesarios. El Progresar sigue en marcha. De hecho, es parte de la tarifa social. Todos aquellos alumnos que están cobren el alcanzados, Progresar porque están son inscritos dentro de la... 180.000 chicos jóvenes que volvieron a la escolarización gracias a eso. Que hay que revisarlo al igual que todo el resto de los programas. Te digo porque He ayer, encontrado... te digo porque en ayer esto... en Economía yo estuve en el anuncio fallido de Dietrich del aumento del boleto y de los 100 despedidos que hubo ayer en el Ministerio de Economía están incluidos todos los que trabajaban en el programa Progresar. La verdad que el programa Entonces, Progresar, quizás lo el programa reubiquen, Progresar sigue y de hecho está incluido, como te decía, dentro de la tarifa social, como todos los inscriptos en el programa están qué pasa? adheridos Es a la que- tarifa social. Bien. Una aclaración, los Más allá programas de no eso, los es están otro de los cerrando, programas que te hay digo que por las revisar denuncias porque de me los pasó, trabajadores del Estado. perdón, No para cierran, todos los el vecinos que cartelito están lo dejan mirando. en la puerta del lugar, pero echan toda la gente que está dentro. Entonces, una reflexión. Hay algo muy importante. Cambia el humor social. Hay mucha bronca con esta situación. Yo no sé en qué país No, a viven nadie- a ustedes, nadie le- a pero acá nadie sí, hubo nos angustian marcha los de los despidos, trabajadores nos del angustian los Posadas. aumentos. No, a mí, ¿sabés qué? A vos te angustian, a mí me preocupan. Yo a mí quiero saber al también me respecto. Vos preocupan, aplicás el me ajuste. angustian, me Entonces, lo que te digo es preocupan una y cosa. entiendo de qué El va lunes es 4 de abril. Este país, el día que asesinaron al docente neuquino Carlos Fuentealba, van a salir los docentes a la calle, ya salieron los trabajadores del Estado. Lo que me parece es que el sindicalismo se tiene que poner a la cabeza y llamar una huelga general. Vamos, la rosca, Porque no es bien. alcanza con el Parlamento. Todo el mundo está proponiendo acá proyectos para el Parlamento, está bien, pero no los va a aprobar nadie si los trabajadores no están en la calle. Una aclaración, Gato, nomás Sí, que en el graph salió que yo dije que el kirchnerismo triplicó la pobreza. No dije eso, dije que dejó la misma pobreza que el fin de la convertibilidad y generó 1.700.000 más pobres de los que había antes. Nada. Bueno, me permiten, hacemos una pausa y ya cuando volvemos hacemos una la rosca. síntesis de No, todos los... tenemos la rosca. Bueno, tenemos que hacer. ¿La rosca que los vas a invitar a todos a la picada? Bueno, entonces termino ahora. Bueno, Oscar, 30 segundos. Que no se puede parar la lluvia con las manos. Es decir, no se puede hablar en nombre de una sociedad que va a vivir mejor y hacer un ajuste como que se está haciendo. En la provincia de Buenos Aires el salario mínimo es de 8.300 pesos, las partidas de políticas sociales se van desfinanciando progresivamente, se está endeudando la provincia de manera sideral. Eso nos lleva a aumentar los niveles de pobreza estructural y de desocupación. Maximiliano, que hablaste poco. Gato. Sí, la verdad que estaban ahí cruzando un poco de palabras. Tomo una palabra que dijo la compañera, la Argentina no se construyó en 100 días. Claramente no se construyó en 100 días y es una realidad. Obviamente queremos lo mejor para nuestro país, tanto desde la izquierda como todos los partidos que estamos acá sentados. La idea es poder trabajar juntos, poder construir ese conurbano que todos caminan como militantes, que saben que les falta cloaca, que les falta acceso a la vivienda, que les falta el asfalto, que les falta que el transporte público no se quede encallado cuando se embarra como llueve como hoy. Digo, todo eso que nosotros vivimos en democracia durante 12 años o más, a partir de ahora podamos empezar a construirlo juntos para poder mejorarlo. Bueno, les agradezco a todos por la participación, por el debate, muchos comentarios, sobre todo por ver a nuevos rostros, que a mí me encanta y siempre los propongo y los favorezco porque realmente hay que mostrar también a los nuevos dirigentes. Como siempre digo, la militancia y sobre todo de la juventud es fundamental, importantísima, no hay que estigmatizarla, sean del partido que sean. Lamentablemente se ha estigmatizado mucho en los últimos años, pero la verdad que ellos son de distintos referentes, PRO, Frente Renovador, Izquierda, Frente para la Victoria, sindicalismo, nuevos rostros, que es necesario también que participen del debate. No importa, pero bueno, La juventud es el espíritu también. Claro, así que bueno, pausa y nos venimos con la rosca que está hoy con datos. Uy, hoy tenemos de todos, de lo que dejó Obama, pero en otras cuestiones. Quédense. De las camisetas de Messi que se llevó Macri. De todo para conversar en la rosca de los viernes.